Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Bienvenidos al episodio número 47 de Motion, Ideas en Movimiento. Hoy me acompaña Alex Bernardo, alias Bauton. Alex es de formación ingeniero mecánico y actualmente es product maker en la agencia Minimum Run y fundador de No Code Hackers. En definitiva, es un tío que ayuda a la gente que no sabe programar a conseguir materializar sus ideas y sus proyectos a través del no code, que ahora explicaremos lo que es para quien no lo sepa. Bienvenido, Alex, y muchas gracias por estar aquí. Joder, menuda descripción más bonita. Lo has explicado, yo creo que mejor que lo que explico yo. Así que muchas gracias por invitarme y pues el lujo es mío por estar aquí, que ya sabes que yo me apunto a todo, pero esto me hacía muchísima ilusión. Pues el placer es mutuo, Alex. Súper contento de tenerte por aquí y de poder charlar. Pero antes de entrar en materia, hoy un poco te invito como Alex de No Code, ¿no? Pero sé que antes has sido pues Alex el ingeniero, ¿no? Alex el diseñador, Alex el músico, ¿no? Un poquito, ¿cuáles son estos cambios como significativos que has ido dando a lo largo de tu vida, ¿no? Porque has tenido como o varias identidades, vamos a llamarlo, o varios perfiles profesionales, ¿no? ¿Cómo ha ido estas transiciones? Pues es algo interesante. Yo desde que tenía 8 años sabía 100% que quería ser ingeniero mecánico, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo hacía mucho con Legos, me flipaban los Legos, construía todos los Legos. De hecho, todos los regalos que me hacen mis padres cada Navidad es un Lego, el más grande que puedan encontrar. Lo que pasa es que ahora son más caros. Pero yo me ponía a jugar muchísimo con ellos y le pregunto a mi padre, oye, ¿y cómo puedo hacer que esto sea un trabajo o algo de ese estilo, ¿no? Y me dice, pues los ingenieros mecánicos son lo que hacen estas cosas. Y dije yo, pues voy a tirar por esto. Entonces, hasta, digamos, la ESO o así, era como Alex, pues chaval, normal, el ingeniero mecánico es lo que quiero ser. Pues ya está. Descubrí la música, descubrí más bien la música por placer, a mitad del instituto, porque yo fui al conservatorio cuando era un chaval, desde los 5 años que estuve metido en la escuela de música, luego conservatorio, pero lo odié muchísimo, me parecía horrible, y dejé de tocar música durante unos cuantos años. Aprendí el piano y un día cogí la guitarra y dije, pues me voy a poner a aprender la guitarra. Me vicié mucho a la guitarra y me convertí en Alex el músico, el guitarrista, ¿no? Y tenía pues mis grupitos de música de cuando era chaval y demás. Llegó el bachiller y eso quedó un poquito de lado, y me dio por jugar al World of Warcraft, así que estaba todo el maldito día viciando al WoW. Me es familiar. Suena un poquito, ¿no? Y de ahí pasé a ser Alex el deportista. Me metí muchísimo al gimnasio, me puse bastante petado de aquellas, y eso me duró como 2 añitos. Después de eso, pues ya era la carrera, así que era Alex el ingeniero mecánico, pero monté un grupillo de música por ahí, así que también era Alex el músico. Se acabó eso, se acabó la carrera, empecé a trabajar, descubrí la fotografía, entonces me convertí en Alex el fotógrafo. Mientras trabajaba en la banca, tenía una pequeñita comunidad con Joan, de hecho, de fotógrafos por Galicia. Y después de eso, pues ya fue Alex el de No Code, que es el punto en el que estamos ahora. Mira, ha habido una cosa de la que has dicho que me ha llamado la atención, que odiabas el conservatorio te hizo como odiarlo, ¿no? Y, me ha venido a la cabeza, hostia, como esta idea de recordar la importancia del contexto a la hora de hacer las cosas, ¿no? Que a veces no es suficiente con que te apasione una disciplina, estar en el contexto adecuado es clave porque según el contexto, aunque te guste mucho, puede hacer que hasta te provoque rechazo, ¿no? En cambio, otra cosa que quizá incluso nunca se te había ocurrido que te gustaría, en el contexto adecuado o con la persona adecuada que te inspire, de repente te engancha, ¿no? 100%. Y es que el conservatorio en particular tiene un estilo de enseñanza que digamos que no era el más flexible, school, ¿no? divertido del mundo. Y claro, yo odiaba eso, no odiaba la música, a mí me gustaba el piano y de hecho cuando por fin tuve un profesor bueno que me enseñó cosas bien y me trataba bien, me encantaba tocar el piano, ¿no? Pero entre que las canciones que tocábamos eran viejísimas y yo no me sentía que estuviera tocando nada que me gustaba y que ya me habían metido tanto odio por el ir todos los martes, miércoles y jueves
desde los 8 hasta los 12 años, es que dije, mira, escapo de aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese contexto, y yo creo que aquí hay una clave que es la voluntad, el tomar la decisión propia de quiero meterme al mundo de la música, quiero aprender a tocar la guitarra, es lo que hace eso, ¿no? Y luego tengo la suerte de que en casa había instrumentos, porque mi padre es músico también, y tuve acceso fácil a una guitarra, y eso me permitió seguir, ¿no? Pero a partir de ahí, como estaba obsesionado con la guitarra, no paré durante años. Pues mira, dejaré este tema en paréntesis porque me interesa mucho, porque al final de la charla quería tocar este tema de equilibrio, por ejemplo, entre trabajo y vida personal, ¿sabes? Y me parece muy guay esto porque a veces, incluso con nuestros proyectos que nos gustan, a veces también, depende de cómo los lleves, se acaban convirtiendo en una especie de carga Sí, y creo que irá muy bien para conectar con esto de la música. Pero maravilloso. para entrar en materia de qué es esto del el no-code, para que todo el mundo se ponga en situación, ¿cómo lo Claro. definirías? ¿Qué es el no-code? Mira, resulta que solo el 3% del mundo sabe programar, ¿vale? Aunque parece que ahora todo el mundo es programador, sigue faltando una demanda de gente técnica brutal, ¿no? Pero aprender a programar no es para todo el mundo, cuesta. De hecho, yo lo intenté, me apasionan las herramientas digitales, trastear con ellas, y HTML bien, CSS más o menos bien. Me hice pues mis cursillos y demás, y de repente te sueltan al mundo real y dices tú, vale, lo que me acabáis de enseñar no tiene nada que ver con lo que es hacer una página web bonita de verdad. Y me sentía súper frustrado, porque a mí siempre me ha gustado mucho el diseño, las cosas bonitas, las páginas web bonitas me fascinaban. Y decía, yo quiero hacer eso, yo no quiero estar haciendo aquí un rectángulo que no sé ni cómo cambiarle para que esté centrado en la página y tirarme 2 horas buscando cómo hacerlo. Am, y es ahí donde aparecen herramientas como por ejemplo Webflow que dicen, hey, no te preocupes, no te tienes que preocupar de eso, yo te permito con una interfaz visual que abstraigamos de esa dificultad y que lo puedas hacer tú. Entonces, puedes construir de manera visual, interactuando con botones, interactuando con componentes, moviendo cosas en un lienzo, lo mismo que conseguiría un desarrollador escribiendo el código. Entonces, el conjunto de herramientas perfecto para aquellas personas que no sabemos programar, pero que no podemos parar. Hay un concepto también que, a ver si a mí también me ayudas a aclararme, lo que es low code, como bajo código, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre herramientas que son low code y estas de no code sin código? Claro. O sea, la barrera es muy fina, pero yo como la cuento es no code, está principalmente su usuario o cliente son gente que no es técnica, ¿vale? Con lo cual intentan huir todo lo posible del código y de las posibilidades que te ofrece. Y las herramientas que van más hacia low code son usuarios ya más técnicos, con lo cual lo que destacan es la posibilidad de cuando la herramienta por X o por Y no te deja hacer algo, que tú puedas escribir código que te permita solucionar ese problema y complementar mucho el que tú escribas el código con lo que te ofrece la herramienta. Con lo cual son herramientas normalmente más robustas, más escalables, más potentes. Vale. Y ya lo has empezado a entrever con el ejemplo que has puesto de Webflow, ¿no? De no te preocupes que no tienes que escribir tú el código para colocar algo que quieras cambiar así de la interfaz o para dejarlo bonito, ¿no? Pero con un espectro más amplio, ¿cuáles dirías que son las barreras que elimina el no-code? Pues prácticamente todos. O sea, estoy alucinando. Fui a dar una clase a la Universidad de Santiago el otro día a chavales de marketing, ¿vale? Que estaban estudiando un máster. Y, tío, en una clase les enseñé a montar un chatbot de soporte que utiliza inteligencia artificial. Entonces aprendieron a montar todo ese sistema en menos de 3 horas sin Ujú. tener ni idea de programación, sin tener ni idea de diseño, sin tener ni idea de nada. Entonces, hostia, si esa gente en 3 horas pueden construir cosas como ese estilo, cualquiera puede construir cualquier cosa. ¿Quieres construir una página web? Lo puedes hacer en menos de una hora. ¿Quieres construir una aplicación? No tienes que dejarte 20.000 pavos para que te lo haga alguien. Dedícale horas, dedícale cariño, construyetela tú. Entonces, para mí rompe todas las barreras que estaban frenando a cualquier persona a buscarse excusas, ¿no? Excusas siempre va a haber, pero creo firmemente que si tú tienes una idea ahora mismo en este punto de la humanidad, no tienes ninguna excusa para decir no puedo hacerla. El no-code lo que te permite es que tú, seas quien seas, tengas tu background, puedas construir tu idea y lanzarla al mundo. ¿Crees que esto, o sea, se me ocurre, ¿crees que esto de alguna manera
te cambia un poco la manera de pensar, ¿no? Porque si, yo qué sé, o sea, mira, lo llevo en el campo del ejercicio, ¿no? Que tú también has dicho que le diste caña al deporte y bueno, sé que sales a correr también, ¿no? Ujú. Pero si para pensar que para ponerte en forma necesitas 6 días de entrenamiento, ¿no? Pues tú ya tienes un tipo de relación con el ejercicio, una idea de ejercicio, pero si te dicen que quizá con 2 días ya puedes tener resultados muy buenos, como que te cambia también tu manera de pensar sobre el entrenamiento, ¿no? Entonces, a la hora de eliminar todas estas barreras, ¿crees que también te puede cambiar un poco la forma de pensar sobre esto? Emprendimiento, tener ideas, volcarlas, ejecutarlas. 100%. Yo creo que todos, antes de acercarnos un poquito más a este mundo y profundizar, pensamos que es para gente especial, ¿no? Ujú. Gente que es distinta o que han pasado por un camino que nosotros nunca llegaremos, ¿no? Yo creo firmemente que no, que es simplemente pues gente que ha tomado una serie de decisiones en su vida, que la ha llevado a un punto en concreto, ¿no? Y la mayoría tienen que ver con ese paso de lanzar las ideas al mundo en algún punto de ese recorrido. Entonces, para mí, el no-code lo que hace es que precisamente reduces ese miedo de la gente, ¿no? Porque es como decirle, mira, acompáñame durante esta hora, vas a construir tu primera página web y que sepas que es posible, ¿no? Le vas a tener que dedicar horas, pero por lo menos que sepas que se puede hacer, ¿no? Cuando cojo Framer, cojo 4 bloques, me monto una landing page y la publicamos a un dominio en un minuto, recuerdo otra clase que di en la universidad, pero esta vez a desarrolladores que se levantaban las manos a la cabeza en plan, he tardado semanas en hacer algo así. ¿Tiene por su lado algunas contras o algunas limitaciones? Porque Mm. la velocidad tiene algún tipo de trade-off. Depende mucho. Yo siempre las englobo dentro de dos grandes categorías, ¿no? Aquellas que son las, vamos a decirlo así, más simples, más sencillas, más fáciles, que te permiten, que sacrifican un poquito la personalización o lo que puedes llegar a hacer por hacerlo más rápido, ¿vale? Por ejemplo, Card es un ejemplo perfecto. Te da pocas opciones, pero puedes conseguir buenos resultados. Ahora, en el momento que le quieres pedir algo más, no vas a llegar. Por si alguien no conoce Cart, es una herramienta para construir páginas web, súper sencillita, súper barata, una maravilla. Pero puede que quieras, que seas Iberia, por ejemplo, y que quieras montar una página web en una semana porque tienes un evento y necesitas hacerlo muy rápido. Obviamente no te vas a ir a Cart, te vas a ir a una herramienta que tenga más posibilidades, ¿no? Y aunque sí que es cierto que hay límites, ¿vale? Por ejemplo, un caso concreto, Webflow te permite hacer el 90% de las webs, pero si tienen multilenguaje no es la herramienta adecuada. O si necesitas gestión de usuarios muy particular, no es la herramienta adecuada. O si necesitas un e-commerce, pues no es la herramienta adecuada, ¿no? Se puede, pero no es perfecta. Entonces, también conocer un poquito esas limitaciones te ayuda a entender qué herramienta. Pero luego, dentro de esa categoría, hay herramientas como Babel o Flutterflow que es que no tienen prácticamente límites. Y si lo tienen, el límite es tan grande que es absurdo pensar en los límites porque tengo visto aplicaciones con millones de usuarios funcionando. Si tienes millones de usuarios, qué maravilla, ¿no? Qué gran problema el tener que escalar tu tecnología porque tienes 1 millón de usuarios. ¿Cuáles dirías entonces que son ideas, como ideas que pueden acompañar a este uso del no-code? Por ejemplo, o sea, a partir de lo que tú me has dicho, pues pierde el miedo a experimentar, ¿no? O sea, como ideas así clave que pueden acompañar al no-code, o yo qué Mm, sé, o la idea de atreverse a equivocarse, ¿no? O, mm. o que quizás no todo ha de estar tan perfecto como pensarías, ¿no? Que obviamente, pues yo qué sé, pues si un programador está 8 meses mimando una aplicación, pues quizá está más perfecta, ¿no? Pero que quizá no necesitas ser tan perfecto, ¿no? Al principio para lanzarlo. Mm. O sea, ideas de este tipo. Hay una palabra que me encanta, que la llevo diciendo desde hace 3 años ya, que es empoderar. Ujú. Y yo creo que es la palabra clave, ¿no? Descubres estas herramientas y de repente tienes superpoderes. El departamento de marketing de una empresa puede no depender de tecnología, no tener que esperar meses para lanzar sus experimentos, ¿no? Y esto a mí me parece la verdadera revolución de esto, ¿no? Vemos equipos de marketing de empresas muy grandes que aceleran y sobre todo tienen el ownership de lo que están construyendo. Pero luego también hay otra idea muy potente que es un poquito en la línea de lo que comentabas, ¿no? La de falla antes. Cuando construyes productos digitales es muy fácil, muy, 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 muy fácil caer en el ciclo de tengo que construir el producto perfecto, tiene que Ujú. estar
todo funcional, tiene que ser maravilloso. Y no nos damos cuenta de que por muy bonito que sea tu producto, por muy funcional que sea, por la cantidad de funciones que tenga, como no le resuelva el problema a alguien y ese problema no sea de intensidad suficiente como para que paguen, da igual los euros que le metas. Entonces, puedes conseguir el mismo resultado gastándote 100.000 pavos un año de tu vida o montando una landing page en una tarde, lanzándola al mundo y viendo qué tal funciona. Porque ese producto lo vas a tener que comunicar igual. Entonces, empieza por comunicarlo, empieza por validarlo y luego ya te preocuparás de cómo construyes la tecnología, ¿no? Pero creo que esa es otra de las ideas potentes. Además del, por supuesto, mi idea clásica que es lanza lo que tengas en tu cabeza porque te puede cambiar la vida. Es un poco como, o sea, es esto, ¿no? Como rebajar mucho las expectativas de, pues eso, incluso si quieres lanzar cualquier tipo de negocio o que aspires a que sea medianamente grande, pues que no necesitas, vamos a hacer una ronda de financiación a buscar business angels para meter aquí 200.000 euros para validar, o sea, queremos hacer esto, pero tiene que ser validado aún, ¿no? Y has metido a inversores, has metido un montón de capital y todavía lo estás validando, ¿no? Y esto te permite como validar, pues quizá cosas menos ambiciosas, pero más escalables y con eso como barreras de entrada muchísimo, muchísimo, muchísimo más accesibles, que si la gente lo empieza a conocer, pues le puede permitir hacer un montón de cosas, ¿no? 100%. Y lo de los límites y de quizá menos escalable, pues depende, ¿no? He visto negocios que facturan millones de euros al año que utilizan aún tecnología no-code, ¿no? Entonces, bueno, puedes llegar a construir proyectos muy ambiciosos, muy grandes, pero evidentemente ahí ya no estamos hablando de lo mismo. Ahí, por mucho que sea no-code, estás desarrollando, con lo cual tienes que saber de cómo se desarrolla una app, cómo funciona una aplicación, qué es una base de datos, qué es una API, qué es un webhook. Tienes que conocer eso. Si no lo conoces, evidentemente, por mucho que tengas la misma herramienta, no vas a sacarle el mismo partido. Has mencionado el caso de Iberia, ¿no? Has dicho que, Uh-huh. que tiene la web hecha con Webflow, me parece, No, ¿no? les hicimos desde Minimum Run una pop-up, ¿vale? En Madrid montaron su primera tienda física y necesitaban una página para montarle toda la reserva del ticketing y de las experiencias. Entonces les montamos eso en 2 semanitas. Y por curiosidad, o sea, cuando se trabaja con una empresa grande, si quieres, no hace falta decir nombres ni siquiera Iberia, pero con empresas así más grandes, ¿hay resistencias normalmente a las herramientas no-code? Mira, hazme lo de siempre en WordPress o vamos a usar lo de siempre tradicional. ¿Cuesta un poco persuadirlas para hacer este cambio? Por supuesto. Y a veces con sentido, ¿no? Porque muchas herramientas de estas procesan los datos en otros sitios o a nivel de seguridad no son las que tienen los mejores estándares, ¿vale? Y es normal que tengan miedo, ¿no? Entonces tienes que encontrar siempre a alguien que lo entienda, ¿vale? Que entienda para qué es, que también se asegure que dentro de la corporación limite los riesgos que puede tener esto, ¿vale? No voy a coger, por ejemplo, mañana la web de Inditex y montársela en Cart porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿vale? Por mucho que sean más ágiles a la hora de lanzar eso. Pero quizá, pues para pequeñitos experimentos dentro de marketing, para eventos, para campañas, para promociones, para nuevas funcionalidades, para validar, puede tener sentido, ¿no? Entonces, ¿va a haber límites? ¿Va a haber limitaciones? Sí, normalmente vienen de gente técnica. La gente no técnica suele ser bastante más propensa a aceptar esto. Pero también nos encontramos desarrolladores que lo entienden, ¿no? Porque al final el problema que sufres es o lo sufres o no, ¿no? Y el problema es básicamente no tengo recursos de tecnología suficiente como para hacer todo lo que quiera. Y si tienes ese problema y estás frustrado porque no eres capaz de lanzar tus cosas porque no te dan desarrollado las cosas y te dicen, hey, que te lo puedes hacer tú, que no los necesitas, que no tienes que pasar por ellos. Se te ilumina la cabeza y dices tú, hostia, yo quiero esto. Y en general, aunque seguramente es un tema como muy complejo y esto esté como sobresimplificado, pero por parte del sector de los programadores, ¿os encontráis que los programadores tienden más a decir, vale, no code, lo incorporo para ayudarme a mí? ¿O que hay un poco de resistencia o incluso a miraros por encima del hombro en plan estos que no, bueno, es no código, ¿sabes? Estas herramientas que nos sirven, lo nuestro siempre es mejor, todo a mano, más mimado. ¿Cómo es esta relación entre los programadores tradicionales y los que venís del no code? Por lo general lo suelen coger bastante bien. Los programadores son gente que por lo general tienden a aceptar cualquier cosa que les haga ir más rápido, ¿vale?
Entonces lo suelen acoger bastante bien, pero sí que es cierto que hay ciertos desarrolladores más tradicionales, pero que yo no creo que es no code, es en general cualquier novedad, cualquier cosa que tienen esa mentalidad de no, yo lo hago de mi manera, porque es lo que sé, porque es lo que controlo, porque es lo que domino, en lo que me siento seguro. También es cierto que muchas veces no tiene sentido utilizar no code, ¿no? Lo que te decía, empresas igual muy grandes, proyectos que sabes que va a tener 1 millón de usuarios el primer día, pues igual no es lo mejor empezar con no code, ¿no? Y hay veces que tiene sentido el desarrollo tradicional, pero cada vez menos. De hecho, en Flutterflow, que es una de las herramientas que enseñamos en el camp, tenemos a un alumno que viene de Microsoft y está aprendiendo Flutterflow para construir sus propias herramientas. En general, el perfil como personas como tú y otros profesionales del no-code, ¿son perfiles más especialistas de, pues yo domino Webflow o yo domino Notion, ¿no? O yo domino Coda? ¿O hay perfiles así como más generalistas que saben un poco de todo para como soluciones más integrales? Hmm. Te voy a contestar lo que me gustaría que pasara, que es que fueran más generalistas y que Ujú. fueran más transversales, ¿vale? Pero es cierto que es difícil encontrar gente como esta, ¿no? Porque es gente que ya es buena, ¿vale? No puedes coger a una persona, enseñarle herramientas no-code, que no tenga ni idea de producto, que no tenga ni idea de metodologías, que no tenga experiencia y convertirla en un product maker de la leche, ¿vale? Pasa algunas veces, pero no es lo habitual. Y sin embargo, es bastante sencillo enseñarles a especializarte en Webflow, especializarte en Framer, en Flutterflow, Coda, en Notion, ¿no? Porque no es que la barrera de entrada sea menor, pero es que para lo otro necesitas tener una visión de producto y una mentalidad de producto que es tan difícil de encontrar que son escasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis Alfonso o Fernanda Rojas, que son 2 alumnos que hemos formado y que acaban de contratar en empresas, están en ese rol generalista porque están dentro de un venture builder y están montando startups. Entonces, ese perfil viene genial. Pero la mayoría de la gente es más, digamos, freelance o trabajo en una agencia y me dedico a hacer webs, porque es más sencillo, más directo, más claro, menos incertidumbre. Vale. Sí, claro. Y hay como la solución de un problema concreto, mientras que lo de un negocio, ¿no? O de un área del negocio, mientras que el perfil generalista necesita conocer transversalmente quizá todas las áreas del negocio, ¿no? Estrategia, marketing, producto, o sea, conocer no solo no code, sino en general de saber bastante de negocios, sean digitales o físicos, ¿no? Exactamente. En general, tú estás al. Porque yo cuando también veo cosas así de no code, ¿no? Me fijo bastante en mi burbuja, ¿no? Que puede ser aquí España o incluso Europa o Estados Unidos. Pero tú sabes también si el no code está llegando, por ejemplo, pues eso, ¿no? Como a países subdesarrollados, precisamente por este poder empoderador de eliminar barreras. ¿Sabes si se Mm. están utilizando en otros países con menos recursos para hacer cosas? Mira, tío, hemos vendido, que esto yo creo que es el mayor hito que hemos tenido este año, hemos vendido una plaza a un tío de Cuba. Ujú. ¿Vale? Es una locura, pero claro, piensa que si allí les das un trabajo que les pague pues 1.000 euros o 2.000 o 4.000, es una cantidad de dinero que es una locura, ¿no? Y no es tan descabellado pensar que empieces a aprender estas herramientas como Babel, como Flutterflow, como Webflow y puedas conseguir estos proyectos, ¿no? Evidentemente, tienes que saber más cosas complementarias, tienes que buscártelo tú por tu cuenta, ¿no? No hay una demanda que nos lo estén quitando de las manos y que no seamos capaces de formarlos, ¿no? Llegará en algún momento, pero de momento no es así. Pero si te mueves, te posicionas y hay un nicho en el mercado muy interesante para esos países, ¿no? Entonces, mucha presencia tenemos en Argentina, en México, en Perú, en Colombia, Brasil, por ejemplo, es un país que está a tope con el no-code, porque es que, lo que te digo, te permite ganar en dólares, cosa que es realmente importante para allí, y sobre todo te da una libertad que es brutal. Claro, esto se junta con la economía ¿no? de la digitalización, ¿no? De ganar en dólares de personas que están trabajando en un Claro. país y están trabajando en remoto para países con otro tipo de demandas y dispuestos a pagar mucho más dinero de lo que se haría en sus propios países. Exactamente. Entonces te puedes ganar lo mismo que un médico, tú en tu casa, habiendo aprendido Flutterflow hace 2 meses. Pues es que esto es súper potente. Es muy loco, muy loco. Hablando bueno, ahora que sacas el caso de Flutterflow, pero dentro de este ecosistema, pues debe haber también porque supongo que cada semana deben sacar herramientas nuevas, pero debe haber unas más maduras, ¿no?
y por aquí no hace falta mencionar 10, que son muchas, pero ¿cuáles, si alguien está escuchando este podcast y entra por primera vez en el escenario no code, ¿cuáles le dirías que son las herramientas como más maduras, por si quiere cotillear, por si quiere profundizar un poquitín? Partimos de Notion, que mucha gente aún no la conoce, lo cual me explota la cabeza que aún no la conozcan, ¿no? Pero Notion es la herramienta pionera, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, cómo lo cuenta Elena Madrigal en su Aprende Notion, cómo lo explica y cómo te enamora de la propia herramienta, más allá de simplemente tener documentos. Tienes que aprender Zapier, tienes que conocerla. Zapier te permite automatizar procesos de manera súper sencilla. Haciendo un par de clics tienes tus procesos automatizados. Y luego 100% Airtable, que es una herramienta de la que estoy absurdamente enamorado desde que la conozco, pero que te permite hacer cosas loquísimas. Funciona como una base de datos. Es como si Excel tuviera superpoderes y la pudieras utilizar de manera sencilla, ¿no? Me encanta también Webflow, por supuesto, hablábamos antes de ella para construir páginas web ya escalables y profesionales, pero sin duda Framer está saliendo ahora como la gran herramienta para construir páginas web en 2023. Es también absurdamente sencilla y de verdad que consigue resultados muy profesionales en muy poco tiempo y sin tener que saber ni desarrollar ni bueno, diseño evidentemente un poquito, pero es una auténtica locura. Y luego hay otras dos más en el desarrollo de aplicaciones, quizá tres, que son Babel, que es esta herramienta para construir aplicaciones robustas en web, Flutterflow, que está más destinado hacia apps, y tenemos a Glide, que es también absurdamente sencillo porque te permite convertir Google Sheets, que todos utilizamos, en aplicaciones totalmente funcionales, con lo cual es una burrada. ¿Glide es la que usan los de Too Good To Go? ¿O no me acuerdo? En Glide hicimos una recreación de Bueno. Too Good To Go y podrías hacerla. Podrías hacerla. Entre todas estas, la de... Tengo pendiente yo mirar la de Airtable, porque tú la has definido como la más potente, o bueno, que se te ha iluminado más la cara al decirla. Y yo no sé si es que yo tengo muy mala relación con el Excel, entonces el que me lo vendan con un Excel vitaminado, para mí es como una barrera. Las demás, bueno, Notion y Zapier sé que las he probado, y Airtable es como ahí mi asignatura pendiente, porque es en plan, es que todo lo que me suene a Excel y a Google Sheets, como que tengo ahí mi barrera. Ya lo sé, pero realmente puedes construir procesos y herramientas tan potentes. O sea, piensa que todo mi negocio está en Airtable. O sea, toda la información de mi negocio, todas las automatizaciones, todas las facturas, todo pasa por Airtable y es gratis y es de locos. Para que estas herramientas sean como, o sea, pasen al mainstream o pasen como al gran público, ¿qué clase de barreras crees que tienen que romper? Es decir, ahora no sé si está en una fase de esto, ¿no? De adoptantes Bebé. entusiastas, early adopters. Early adopters 100%. Yo hablaba de esto, tengo una newsletter y a veces reflexiono sobre cómo va a ir, ¿no? Y hablaba hace un año de que la condición para que esto llegue al mercado es que estas herramientas primero sobrevivan, ¿vale? Para lo cual, como la mayoría tienen rondas de VCs, tienen que encontrar dinero de sus clientes. Y segundo, para hacer eso, van a tener que irse a empresas grandes. Entonces, al final, se convierte en quiénes son capaces de entrar en el mercado, convencer a grandes clientes de que utilicen estas herramientas y entonces poquito a poco, pues por transferencia, acabará llegando a un público un poquito más masivo, ¿no? Imagínate que un Telefónica de repente compra Notion, pues compra 7.000, 8.000 licencias de golpe, ¿no? Cosa que le costaría muchísimo más llegar a Notion de manera normal, ¿no? Entonces, yo en la burbuja Twitter todo el mundo conoce todo. En cuanto das 2 pasos fuera de ahí, te das cuenta de que esto no se conoce, que esto no lo utiliza prácticamente nadie y que le queda un largo camino por delante. Ya. Cuando me has dicho, o sea, esto de convencer a grandes empresas, ¿no? Porque a mí se me ocurre lo de la suite de Microsoft, pues que Justo. Office y Excel, pues quizá no son las más potentes, pero hostia, tienen esta implementación de que la suite de Office en casi todas las empresas es lo que tienen, ¿no? Y salir de ahí o hacer lo que ha hecho Microsoft para estar ahí implementado, o sea, hay como un trabajo brutal detrás. Claro, por eso me parece tan peligroso para Notion lo que acaban de sacar de Loop, ¿no? No es Ah, que sí. sea muy bueno,
¿vale? Probablemente tengan muchas cosas que en Notion sean mejor, pero es que ya lo tienen y es gratis. Entonces, Y de está integrado repente, con Word, con el Excel, con Teams, claro. entonces creo que Notion tiene trabajo por delante. Y vosotros en No Code Hackers, a la hora de elegir la formación que dais sobre No Code, ¿qué criterio un poco seguís? Porque, claro, debéis tener este ecosistema de herramientas maduras, pero cada 2 por 3 os debéis encontrar herramientas muy prometedoras, no solo prometedoras y ¡guau! Esta lo va a petar este año, esto tiene un potencial increíble. Pero supongo que tenéis que poner algún tipo de coto porque no podéis dar formación de 60 herramientas, ¿no? ¿Qué criterios Ujú. seguís un poco para elegir? Es muy fácil las que uso. Vale. Si yo no utilizo una herramienta o no la he utilizado, no te digo que sea aquí el mayor experto del mundo, ¿no? Pero si yo no la utilizo en un caso real, y ahí es donde mínimo me ayuda mucho a entender qué herramientas realmente aportan valor y cuáles no, yo no lo voy a explicar. Ujú. Porque necesito también entender muy bien para qué sirve y para quién sirve y cuáles son sus límites, ¿no? Entonces, no te vas a encontrar ninguna formación nuestra que sea de una herramienta que acaba de salir y que Ujú. es la novedad, o como ahora está la inteligencia artificial y todas están en plan, ¡buah, inteligencia artificial! No, no, maduremos las cosas. Somos mucho de enseñar, aunque no lo contemos así, principios básicos. Lo que pasa es que no te das cuenta porque estás aprendiendo una herramienta, pero en realidad, por ejemplo, en el Framer Workshop en el que enseñamos Framer, no te estoy enseñando Framer, ¿vale? Framer es una herramienta. Yo te estoy enseñando a construir páginas web, a Ujú. maquetar, a entender cómo funciona la web. ¿Qué pasa? Que no queda tan bonito enseñar, decir, vas a aprender a pensar como un maquetador que, oye, construirte tu propia página web. Ujú. Bueno, esto es curioso porque, o sea, lo que atrae más a la gente un poco es la parte esta, vamos a llamarla herramientitis, ¿no? Pero la parte de arriba en el iceberg, pero lo valioso un poco está en los principios detrás, ¿no? Si solo te quedas en la herramienta, si esa herramienta se muere, tus habilidades también se mueren, ¿no? Pero si aprendes los principios, esos principios te los puedes llevar a otra herramienta, otra manera de trabajar. 100%. Y eso, primero, me costó a mí entenderlo porque yo soy muy friki de las herramientas, ¿no? Entonces era como, guau, Airtable es la hostia, pero me di cuenta de que no es Airtable, es lo que haces con Airtable, lo que te habilita a hacer Airtable mucho mejor de lo que estás haciendo, ¿no? Y tienes que encontrar esos casos de uso en los que es tan mejor de lo que estás haciendo, 10 veces mejor que lo que estás haciendo como para que justifique ese cambio. Porque es que si no, pues la gente le va a decir, muy bien Notion, pero yo estoy súper contento en Google Docs, ¿no? Ujú. Pero igual le enseñas lo que tiene montado Elena en su Second Brain y demás, y dicen, hostia, vale, esto no lo puedo hacer, ¿no? Enséñame cómo es. Ujú. En No Code Hackers, el equipo, y en Minimum, el equipo es 100% remoto, ¿verdad? Online. ¿Y, 100%. y qué tal esta experiencia? Porque yo me doy cuenta de que, bueno, de que yo he estado hablando en este podcast también con un montón de gente que trabaja en remoto, pero nunca he llegado a sacar el tema este de qué tal esta cultura en remoto, porque me encuentro mucho, quizá, o tiendo más a hablar con gente que ofrece servicios persona-cliente, ¿no? Pero Ujú. no personas que coordinen equipo, que trabajen cada día con equipo. ¿Cómo es esto de desarrollar una cultura en remoto para que todos estén un poco pues, contentos, alineados y a la vez se vayan entregando las cosas, que todo esté correcto? Es mucho más difícil. No hay truco detrás de esto y requiere verse cada X tiempo. Ujú. Esos son mis dos grandes aprendizajes de esto, ¿no? Probablemente, si estuviéramos todos juntos en una oficina, iríamos más rápido, ¿vale? Es algo que tengo prácticamente cierto. Pero también es cierto que probablemente si hiciera a Tomás o a Elías o a Carmen tener que ir a la oficina todos los días, cuando Elías tiene 40 minutos de metro todos los días, Tomás vive en Valencia y no se va a venir a Madrid, no estarían trabajando conmigo, ¿vale? Entonces, cuesta más, tienes que ser mucho más claro con plazos, con comunicaciones y demás, y te puedes sentir muy solo a lo largo de la semana. Entonces, yo sigo trabajando en esto, no tengo ninguna receta mágica. En Minimum es distinto porque se trabaja más en equipo, pero en No Code Hackers somos como más, como estamos empezando, es más de cada uno tiene una responsabilidad, un área y se va enfocando y es más solitario. Pero sí que es cierto que logras crear cultura, porque a través de esos pequeños momentos de conexión que a veces tienes que forzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una planning todos los lunes a la misma hora, pues esa reunión tenemos que estar, o de momentos ocasionales que vayan saliendo, en los que conectemos de, pues, oye, tengo esta duda, tengo este problema, vamos a hablar, vamos a conectar y demás. Pues eso se va creando cultura, pero donde realmente se crea es cuando te ves en persona,
estáis tomando una caña, estáis haciendo una actividad, etcétera, ¿no? Y ahí es donde ser parte de Minimum en No Code Hackers nos ayuda mucho, porque cuando hacemos los summits, que hacemos 2 al año en presencial y 2 online, en los presenciales es como estar con tus colegas, disfrutando, conociéndoos y compartiendo, ¿no? Y de ahí es donde realmente se estrecha la relación. Y esto también lo he vivido alguna vez que he estado colaborando con alguna agencia, ¿no? Y obviamente con todas las ventajas que tiene el hecho de trabajar online. Pero a veces me ha tocado esta ocasión, ¿no? De que incluso la empresa te lo ofrece como algo de valor, que confía tanto en ti, que te deja tanta independencia y hay muy poca comunicación y es casi todo en asíncrono. ¿Qué es esto? Pierdes el contacto con la gente y sí que notas esta cierta desconexión que como que te aleja incluso del proyecto, ¿no? Porque estás como un 100%. poco desconectado, pareces tú, estás trabajando en equipo, pero eres tú y tu hoja, o tú y tu programa, ¿no? Y es como, Sí. que como que le falta eso, ¿no? Y debe ser muy complicado, como el CEO o el encargado, el que tiene que promover esta cultura, pensar en las formas de hacerlo, este equilibrio entre soy demasiado intrusivo porque la gente valora el online por la libertad, ¿no? Y estar haciendo balances con esto. Sí, fíjate que hay dos cosas. Uno, me he ido de vacaciones por primera vez desde que tengo equipo, quitando en verano, que en verano sí que intento pillarme 2 semanitas, pero no hay tanto trabajo. De hecho, para la educación es un momento bastante malo. La gente no suele formarse en verano. Y es la primera vez que me voy de vacaciones cuando había trabajo, ¿no? Y el equipo se ha tenido que poner las pilas y trabajar más en equipo, ¿no? Sin mí. Y me ha gustado porque, uno, lo han hecho genial, y segundo, se han sentido más partícipes del proyecto, ¿no? Entonces, también creo que como parte del CEO es muchas veces aprender a delegar y aprender a darle responsabilidad a la gente y no comértelo todo tú, que es algo que me pasa. Y segundo, learning. Es a veces muy duro y a veces muy, no te voy a decir triste, pero sí solitario, Ujú. porque tú estás en una oficina, cierras un cliente de 20.000 pavos y estás ahí con el equipo celebrando lo maravilloso, ¿no? Yo he tenido en muchas situaciones de eso, de decir, hostia, qué exitazo, ¿no? Qué pedazo hito, y la único toque de humanidad que tienes es un mensaje de Slack y un par de reacciones, ¿no? Que es como, vale, pero estoy en mi casa, es de noche, son las 9 de la noche, wow, qué duro, ¿no? Y eso a mí como CEO, y aparte fundador yo solo, cuesta. Sí, sí. Bueno, lo que dices tú, las interacciones con las personas ahí presencialmente, hostias, que es otro tipo de energía. Y las cosas que no son trabajo, ¿no? Porque en una oficina, o sea, la gente está ahí para hacer las cosas, pero quieras que no, pues hay humor, hay chistes, no hay cosas que se salen del trabajo, la gente sabe Mm. quizá pues lo que has hecho el fin de semana o el deporte que practicas, ¿no? Y todo esto en remoto, no sé si se tiende más a, bueno, cada empresa debe tener su cultura, ¿no? No sé si se tiende más a solo hacer las comunicaciones de trabajo y ya está, o otras crean una cultura de no. Vamos a quedar también para hablar un poco de cosas que no sean del trabajo, ¿no? Un poco vosotros cómo lo enfocáis. Sí, en No Code Hackers como tal, lo que te digo, no mucho, ¿vale? Ujú. Porque somos bebé y porque formamos parte de Minimum. Entonces el resto de la gente también está en Minimum, y en Minimum, como somos 25, ahí ya sí que necesitas tener otro tipo de dinámicas, ¿vale? Porque si no es imposible de gestionar. Entonces tenemos misma planning el lunes, bueno, son distintas, pero mismo día. Y luego sí que tenemos los viernes, por ejemplo, que nos juntamos todos a tener una sesión de todo el equipo juntos a la misma hora. Estos summits o iniciativas que te decía, en la que nos juntamos las 3 empresas, bueno, ahora somos 5 empresas ya, 70 personas, y compartimos cómo van todas las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, días guays, días de verse en persona algunas veces y demás. Y luego cada equipo en particular tiene sus propias dinámicas, ¿no? Pues los de build, que son los que construyen, pues se juntan y hacen formación los martes y los jueves. Los de diseño, pues van los miércoles a la oficina. O, bueno, ciertas dinámicas dentro del equipo que estrechan lazos, pero no hay otra que, lo que te digo, buscar excusas, buscar momentos, para ello, porque si no, es que puedes pasarte una semana sin hablar con nadie. Y es wow, ¿sabes? Sí, sí. No, de ahí, o sea, una de las cosas que valoro, pues, de las redes sociales, internet, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero también una de las cosas buenas es, pues, yo qué sé,
Yo hoy también, o sea, yo aparte con mi pareja no interactúo con nadie, pero ahora estoy hablando contigo, ¿no? Vale, Sí, es una pantalla, no es lo mismo, ¿no? Pero que nos tenemos a un golpe de Twitter o conoces a gente online y de vez en cuando pues tienes estas charlas, ¿no? Oye, ¿cómo te va la vida, no? Y no siempre estás hablando de tus proyectos, pues tú hablas de running, yo hablo de jiu-jitsu, ¿no? Y empezamos aquí a hablar de fricadas del World of Warcraft, ¿no? Y de cosas así, pero que se agradece porque las personas que trabajamos en casa es que es muy... Y más si vives solo. Si vives en pareja, pues aún está tu pareja o si mm, vives con más gente, ¿no? Pero ostras, que se puede hacer. La falta de contacto, sobre todo que no es algo que se nota a corto plazo, es como algo acumulativo, ¿no? O que incluso notas, hostia, no estoy bien y no sé exactamente qué es. Y te cuesta a sí, veces decir, hostia, es que me hablo con muy poca gente, ¿no? 100%, 100%. Y yo tengo ahora una oficina que la hemos cogido para grabar vídeos y la compartimos con la gente de Arengu y muchas veces voy, Ujú. aunque sé que voy a trabajar menos, aunque sé que voy a ser menos eficiente ese día, por tomarme un café y una tortilla con ellos y estar ahí charlando, porque se necesita. Ujú. Ahora que entramos en, o sea, es relacionado de cultura en remoto y de trabajar en casa, tú pasaste también, supongo, de este paradigma, ¿no? De estar en la banca o de estar en un sitio y tener como una línea bastante clara, ¿no? En plan, oye, estoy trabajando hasta, me lo invento, hasta las 5 y ahora Ujú, soy otro Alex o ahora, pues hay gente que se lleva los problemas, a veces es inevitable, ¿no? Pero en teoría, hasta el día siguiente no has de volver a pensar en ellos, ¿no? Cuando tienes este ujú. horario tan partido. Y cuando empiezas a vivir de tu proyecto, o incluso no solo vives de tu proyecto, sino que trabajas tú en tu casa, ¿no? Se empieza a desdibujar esto, ¿no? No es tan fácil, no, voy a trabajar de 9 a 2 y luego me olvido, ¿no? Y tienes una newsletter muy chula donde reflexionas sobre esto, ¿no? Sobre el Ujú. equilibrio. Me gustaría que lo expusieras porque creo que son unas reflexiones muy útiles, ¿no? ¿Cómo te lo tomas tú esta línea? O ya sé que no te gusta mucho el concepto de este equilibrio entre vida y trabajo. Fíjate que para mí se enfrenta desde una perspectiva errónea, que la mayoría de la gente te habla de equilibrio en vida y trabajo, ¿no? Y justo antes de hablar de esto, te hablaba de mi amigo José Iglesias, pues esto se lo robó directamente a él, ¿no? Y él me decía, es imposible llegar a un equilibrio, ¿no? Por definición, un equilibrio es intentar tirar por dos sitios y estar forzando y estirando para intentar llegar a un punto en el que estés quieto, ¿no? Pero la vida no es así. La vida va mucho por momentos. Hay momentos en los que necesitas tener más vida, digámoslo así, personal. Y hay momentos en los que tienes una vida más profesional, ¿no? Y te enfocas más al trabajo. Mi mayor drama viene del momento en el que digo, estoy trabajando, ¿vale? Ujú. Cuando te empiezas a hacer esa pregunta, sabes que estás yendo por la dirección de que el equilibrio va a estar empezando a ser, citando a Iván Ferreiro, imposible, ¿vale? Porque cuando este podcast, para mí no es trabajo, Ujú. para mí es parte de mi vida, ¿no? Pero me ha costado mucho, por ejemplo, con mi pareja, llegar a entender, que ella entendiera que estoy aquí, pues ahora son las 4 o las 5 de la tarde, pero podrían ser las 7, las 8 y que quiero hacer eso. No es trabajo, es algo que quiero hacer porque es parte de mi vida, porque me enriquece, porque me gusta, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil trazar esa línea. Cada vez acepto un poquito mejor que es que no hay ninguna línea, que no la voy a poder trazar nunca y que todo es parte de mi vida y que mi vida es ahora sí, con lo bueno y con lo malo, con el quedarse, recibir un mensaje de un tío de Latinoamérica que necesita soporte a la 1 de la madrugada, que no le doy soporte porque estoy durmiendo, pero recibo el mensaje. Y con la libertad de poder decir, mira, pues mañana tienes festivo y yo no porque trabajamos en sitios distintos, pues mañana me pillo el día y me voy contigo y nos vamos a donde sea, ¿no? Entonces, creo que es no una manera mejor, probablemente sea peor de vivir, porque viene asociada con normalmente estrés, ¿vale? Ujú. En mi caso, como estoy montando una empresa y está creciendo y cada vez es más rápido, viene asociado a estrés, ¿no? Y no es que diga, vale, hoy puedo trabajar solo 2 horas, sino que es como, quiero trabajar todas las horas posibles porque me encanta esto, estoy súper viciado, pero eso te puede llevar a territorios peligrosos, cruzar límites que no debes, y ahí es donde, pues, por ejemplo, yo salgo a correr, o lo intento, voy a yoga, estoy los fines de semana nunca trabajo, a partir del viernes a las 2:30 de la tarde nunca trabajo, ¿vale? Salvo cosas ultra excepcionales, y eso me ayuda un poquito a estar cuerdo, ¿no? Porque tendemos mucho a tirar todas las horas del día trabajando y te das cuenta de que realmente lo único que has hecho es estar delante de una pantalla cuando lo importante que has hecho ese día igual es
mandar un email, ¿sabes? Y el resto has estado ahí, pues, haciendo cosas y te ves ocupado y dices tú, hostia, estoy trabajando, pero realmente no. Entonces ahí lo más difícil que he tenido en este año es saber qué es lo que es importante que haga Ujú. yo. Y sigo intentando poquito a poco entenderlo, pero creo que lo estoy haciendo bastante mejor que hace un año. Hostia, mira, me ha recordado a una frase de cada podcast muchas veces, pues me quedo con alguna frase, pero porque me marca, ¿no? Y me recuerdo cuando se pasó David Valero por aquí, estábamos hablando de los mitos de la productividad y tal, y al final también dijo, mira, al final la clave es algo tan simple como de lo importante, haz más, y de lo no importante, haz menos. Ujú. Punto. No es fácil, pero el concepto es como mega simple. Importante más, no importante menos, ¿sabes? Y nos liamos aquí como que se nos olvida muchas veces en ello. Claro, y definir qué es importante es lo complejo, ¿no? Yo estoy aprendiendo a delegar, soy un delegador primerizo, pero es que es necesario, porque es que si no, pues no tengo el tiempo de calidad necesario, como por ejemplo ahora estamos pivotando toda la empresa y eso es algo que solo puedo hacer yo. Entonces es más importante que haga eso que edite un vídeo de YouTube. Ujú. Entonces, si no me doy espacios y me lío con tareas que no aportan tantísimo valor a la empresa, pues no estoy haciendo mal mi trabajo. Ujú. Esto también, o sea, supongo que es parte de un proceso, ¿no? En que también, pues, cuando un proyecto está en su semilla o está empezando, pues tú eres una especie de pulpo y lo tiene que hacer todo. Y luego cuando va creciendo más, y supongo que ahí empieza a entrar dinero, porque al final todo esto se consigue con dinero, pues puedes destinar esos recursos a que otras personas ayuden a hacer esas tareas, ¿no? Y tú dedicarte, pues, a las que disfrutes más o en las que eres más útil para el negocio, en las que eres más necesario, ¿no? Para ello. Exactamente. Yo me guío mucho por lo que dice el EOS Life, que es un libro que recomiendo muchísimo, es la Ujú. metodología de EOS, pero bueno, es una versión más reducida, ¿no? Y hay un ejercicio que es brutal, que es listar todas las tareas que haces a lo largo de una semana, ¿vale? Todas las que te puedas acordar o las vas apuntando según las vas haciendo. Y las tienes que dividir en 4 cuadrantes. Aquellas en las que eres bueno en ellas y que te gusta hacer, aquellas en las que eres bueno pero no te gusta hacer, aquellas en las que eres malo pero te gusta hacer y aquellas en las que eres malo y no te gusta hacer, ¿no? Y te va hablando de que poquito a poco vayas delegando, empezando por abajo a la derecha lo que no te gusta y no se te da bien, hasta quedarte solo con lo que te gusta y se te da bien. Ujú. ¿Vale? Entonces vas a hacer ese ejercicio y vas a ver un montón de cosas que te gustan, pero que dices, no, es mejor que esto no lo haga yo. Y él se propone la idea de delegar una tarea de esas al mes. Ujú. Mira, y se me ocurre hacerte esta pregunta. ¿Cómo has dicho que se llama el autor? El autor, no lo sé, Ah, espera que te vale. lo ¿Y iOS busco. Live no era el libro? Yours Life, sí. ¿Esto es solo de la parte profesional o también entra la parte, digamos, vital o ociosa? Te quería preguntar. En estos Eh, cuadrantes. técnicamente es la parte profesional, pero como te digo que no sé distinguir, Ah, vale. el autor es Gino Wickman. Ah, vale. Es que cuando lo has dicho también se me ha ocurrido, hostia, pero hay cosas que eres malo y te gusta hacer, ¿no? Y que está bien, ¿no? Incluso, o que son beneficiosas o incluso que les coges el gustillo pues en eso, en pasar de ser un patoso, digamos, o un inexperto a coger esas habilidades, ¿no? 100%. Yo reivindico mucho la mediocridad Ujú. en todo lo que no es lo profesional, ¿vale? Incluso en lo profesional también, pero el iOS Life está muy pensado para el profesional, pero yo soy súper fan de hacer cosas medianamente bien, ¿vale? Ni muy bien ni muy mal. Entonces, por ejemplo, ahora me ha dado por pintar Warhammer y mi objetivo es pintar suficientemente bien, ¿vale? Dentro de las líneas y hacerlo suficientemente bien como para que alguien diga, bueno, está bien, pero ni de locos voy a ser un pintor profesional. Ujú. Y no pasa nada. Igual que tocar el piano, lo he vuelto a retomar desde hace, bueno, ahora lo he vuelto a abandonar, pero lo he vuelto a retomar, va por épocas, y no me voy a convertir en un pianista. Toco 4 canciones, las toco mal, pero las toco y yo soy feliz. Eh, Ujú. entonces, creo que en lo personal, ese es justo aquellas cosas en las que eres malo o mediocre, pero te gustan, que son las que tienes que realmente querer y abrazar. Y mira, me viene a la mente, se pasó por aquí una persona que se llama Robert Sánchez, que tiene un proyecto que se llama Laboratorio de Movimiento, y él también ensalzaba esta figura
de la mediocridad en el campo de la actividad física, ¿no? Porque, o sea, me gusta mucho esta idea de que como estamos obsesionados con si me meto en algo es como para ser muy bueno, ¿no? O que te da vergüenza no hacerlo bien, porque los demás te dirán, pues, con los Warhammer, ¿no? Qué mal pintas. O si vas a yoga, ¿no has dicho? Yo también hacía yoga. Es un Te van a desastre decir, eso. eres un patoso, ¿no? Pero en cambio, lo que decía Robert era, pero ¿y todo lo que te estás perdiendo por no atreverte a ser mediocre, ¿no? Pues si tú o yo nunca hubiéramos ido a yoga, pues nuestra columna, pues quizás estaría mucho más cascada, y en yoga pues le das ese grado de libertad, le das esa movilidad que no le darías si no te atreverías a ir a yoga y pensar, pues a practicar yoga de manera mediocre, ¿no? Hacer estiramientos de manera mediocre, pero es un poco más flexible, le das más amplitud de movimiento a las articulaciones, y no hace falta quizá hacer invertidas, ¿no? Pero hostia, pues vas ahí, haces tu práctica mediocre y hostia, qué bien le sienta al cuerpo, ¿no? Pero si no te atreves a ser un mediocre, pues beneficios cero, ¿no? Directamente. 100%. Y también lo llevo al ámbito de la trayectoria profesional, ¿no? Busca lugares profesionales en los que siendo mediocre puedas ganarte bien la vida y haya oportunidades, ¿no? Está muy bien querer ser del 0,1%, pero es solo el 0,1% del mundo llega ahí, ¿no? Es mucho mejor, pues, algo en la que el 30% de los mejores viven muy bien. Pues seguro que encuentras tu hueco ahí. ¿Esto tiene más que ver también, tú crees, con habilidades generalistas? ¿La mediocridad? ¿O cómo lo ves? Yo es que me defino como que soy muy malo en muchas cosas. Ujú. Soy muy bueno en aprender y muy bueno en escribir rápido. Ujú. En el resto de cosas soy bastante mediocre y soy mediocre en muchas cosas, pero sí que lo llevo al territorio de los generalistas porque a base de ir construyendo mediocridades vas construyendo unicidades o cosas que te hacen único, ¿no? Porque, vale, no seré el mejor diseñador, pero sé suficiente de diseño como para ser mediocre y sé lo suficiente de diseño web y desarrollo web como para ser mediocre, y combinando esas, pues soy un diseñador mediocre que desarrolla mediocre, pero ya aporto más valor porque puedo coger un proyecto entero desde el inicio hasta el final, ¿no? Ujú. Entonces, juntando estos intereses personales, que es algo que me encanta hacer como ejercicio y que de hecho estoy escribiendo un mini ebook acerca de cómo tener ideas, ¿no? Y creo que en la intersección de dos cosas que te gustan puedes encontrar proyectos y cosas únicas e interesantes, ¿no? Ujú. Muchas veces, pues que hayas pintado Warhammers y que ahora esté montando esta plataforma de educación, pues igual hago cursos de cómo pintar Warhammers en el futuro, ¿no? ¿Quién sabe? Mm, sí, sí, se me ha ocurrido ahora, ostras, a veces la necesidad esta de incluso de monetizar los hobbies, ¿no? Pero bueno, ya sé que no ibas por No, aquí, pero no, eso no no. ibas por aquí, pero es lo que me se me ha ocurrido. Hostia, ahora a sacarle No, pasta a lo de pintar Warhammers. eso nunca, eso Yo, nunca. De yo hecho, últimamente también estoy pensando en encontrar como aficiones que me desconecten de la pantalla, porque noto que incluso el ocio lo hacemos con pantallas, ¿no? Ves la serie en la televisión, juega a videojuegos con la pantalla, lees en Kindle, ¿no? Y que todo está relacionado con pantallas, y hacer algo así más manual. Me puse a hacer un puzzle hace poco que yo no recuerdo, quizá era pequeño desde la última vez que hice puzzles, ¿no? Pero bueno, te lo pones a hacer y se te pasa el tiempo volando, 1 hora y media, y creo que era un puzzle de 500 piezas, creo que junté 15 o 20, o sea, nada más, y 1 hora y media, 2 horas ahí, pero ostras, es tiempo que estás focalizado, es tiempo que estás desconectado del resto, desarrollando otro tipo de habilidades, coordinación ojo-mano, bueno, sí, como otro tipo de cosas, ¿no? es muy, muy necesario, ¿no? Y yo precisamente busqué Warhammer por dos cosas. Uno, es caro, entonces no me puedo permitir muchísimo gasto en eso. Y dos, no tengo que estar delante de una pantalla, ¿no? Y para mí era muy importante porque es que me paso muchas horas delante de una pantalla, ya sea el móvil, la pantalla de la tele, la pantalla del ordenador, ¿no? Entonces, bueno, tengo que correr, tengo yoga, que no son fuera de una pantalla, pero no es un hobby Ujú. en el sentido de disfruto haciendo esto y me lo paso maravilloso. Ayer saliendo a correr y me cayó el diluvio, pues no lo disfrutas, pero no te queda otra. No te hiciste el hack de, venga, soy Rocky, aquí, venga, la No, no. épica, ¿no? Puta Mira, mierda que llueve. cuando tenía 18 años y corría a las 6 de la mañana porque estaba ilusionado preparando mi primera media maratón, Ujú. ahí tiraba de épica. Ahora que ya he corrido suficientes medias maratones, ya. Esto ya curiosidad, ¿en Warhammer haces 40.000 o Fantasy? Pues mira, pinto 40.000 porque me he pillado aquí los marines
Tenemos aquí este primer soldadito. Y porque tenía 40.000. Como Fantasy ha muerto y ahora es otra cosa que se llama Age of Sigmar, Eso. pues como no lo conozco, he dicho, pues me voy a lo que conozco. Y entonces he comprado pues marines y también porque los tenían en la tienda, que de hecho es otra de las cosas guays, que hay tiendas físicas de esto. Y me gusta ir a la tienda física y que me digan, oye, pues yo tiraría por esto, tal, y dejarle ahí 100 pavos cada vez que voy, pero Bueno, oye, apoyar, la rueda tiene que girar. hay que apoyar al comercio local, claro que sí. ¿Irás a hacer alguna batallita en alguna tienda o No, qué? ¿O solo no, pintar? no me ha gustado nada el ambiente de gente que está ahí. ¿No? ¿Demasiado competitivos o qué? ¿Quieren destruir tu imperio? No lo sé, no, hay veces en las que tú entras y no sabes por qué, pero no te sientes cómodo o no te sientes a gusto, ¿no? Y no acabé de tener match. Sí que me pasé por ahí un par de veces y tal, súper amables, súper majos y parece una comunidad súper guay, pero he dicho, no, esta no es mi comunidad. Yo pintaba de adolescente elfos oscuros también, de Ujú. fantasy. Y una vez participé en una batalla, pero porque fui a un centro comercial y estaban haciendo ahí, y como yo pintaba, digo, va, ahora me voy a aprender las normas, porque yo solo pintaba por afición también y no sabía nada, y me metí ahí en medio del meollo, ahí, debía tener 14 años, y también los adultos, venga, chaval, se tiene que hacer así, así, pero Sí, bueno, sí. fue No, entretenido. o sea, me gustaría algún día jugar, porque la verdad es que nunca he jugado, porque yo soy hijo único, entonces no tenía con quién jugar, ni amigos que le gustaran este tipo de cosas cuando era chaval. Y algún día sí que me gustaría jugar, ¿no? Pero ahora hay como una versión nueva que se llama Kill Team, que te permite jugar con muy pocos recursos invertidos, muy poco dinero, y a esa igual algún día le echo alguna partida. Bueno, pues podrás decir que eras friki de Warhammer antes de que se volviera mainstream, porque me parece que es Amazon o alguna otra que van a hacer la serie. Y entonces, como ahora todo el mundo le gusta The Last of Us, pues Por ahora en supuesto, unos años todo el mundo le gustará Warhammer. por supuesto. Estábamos ahí de primigenios. Bueno, Alex, pues con estas reflexiones finales sobre la vida, porque esto no solo va de negocios, también va sobre la vida, que está todo al final entrelazado. Somos una persona y lo demás, pues no son compartimentos aislados, ¿no? Sino somos personas que nos desarrollamos en ámbitos diferentes. Terminamos el podcast y me han molado mucho tus reflexiones y creo que no sé si esto llegará a mucha gente, pero a veces lo del no code es llegar a la gente adecuada para que vaya entrando cada vez más en el mundillo. Y si hay más Ujú. gente que se puede quitar estas barreras para crear, hostia, como que me parece impresionante. 100%. Oye, muchas gracias por la conversación. Mañana profundizaremos en todo, en la vida en general. Y yo creo que por mucho que estas conversaciones estén guays, el presencial tiene ese toque de calidez humana que nos va a hacer disfrutarlo un pelín más. Pero un auténtico lujo estar por aquí, charlar y bueno, que espero que llegue a una persona. Yo con eso ya soy feliz. Pues Alex, muchísimas gracias por pasarte por aquí y un abrazaco. Un abrazo. Chao, chao. Chao.